Revelado, la limpiadora que transformó la sonrisa del jefe millonario en sorprendente SILENCIO Sofía, una limpiadora de 34 años, se adentraba cada mañana en la opulenta sede de una empresa reconocida en México. La frialdad del ambiente le calaba hasta los huesos. Mientras los ejecutivos lucían sus trajes perfectos, ella barría las migas de su almuerzo tras el brillo de sus pantallas. Su mente anhelaba algo más, una chispa de creatividad que parecía perseguirla, pero siempre relegada a un rincón oscuro de su corazón. Cada golpe de su trapo contra el suelo resonaba como un eco de sus sueños olvidados. Las paredes de la oficina estaban adornadas con obras de arte que nunca pudo imaginar crear. Su talento se ahogaba entre la monotonía de su jornada. La rutina se interrumpió un día cuando, al mover unos papeles en el despacho del jefe, encontró un boceto en la esquina de un archivo. Era un dibujo simple, casi infantil, que capturaba la esencia de un hombre que alguna vez conoció la risa. En ese instante, algo en su interior se removió. Sin pensarlo, decidió dejarle una pequeña pintura, un retrato lleno de luz que, en su percepción, representaba una sonrisa que había ido desapareciendo. Pero el peso de su decisión la abrumó. ¿Podía atreverse a cruzar esa línea que separaba su papel de limpiadora y un posible camino como artista? A partir de aquel instante, todo cambió. Las pequeñas interacciones con el millonario, ese hombre que parecía tan distante, comenzaron a trascender la rutina. Ella era su confidente inesperada en un mundo que exigía perfección. Sin embargo, con cada conversación, la presión sobre ella aumentaba. En su hogar, las miradas de su familia, llenas de expectativa, la devoraban. Su deber como madre, esposa e hija la ataba a una realidad que temía dejar atrás. Cada día que pasaba, el deseo de ser reconocida como artista crecía, pero también la desconfianza y el miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si sus sueños solo supusieran un sacrificio para aquellos que amaba? El contraste de sus vidas se hacía cada vez más palpable. Sus pensamientos se convertían en un torbellino de dudas. Las risas y los anhelos de su familia competían con el eco de la oportunidad. La culpa se entrelazaba con la esperanza. Esa noche, mientras limpiaba, su mente se poblaba de imágenes del evento benéfico al que él la animaba a asistir. En ese lugar, su arte podría ser el puente que uniera sus mundos, pero ¿a qué precio? La tensión la ahogaba. No podía dejar que su familia sintiera que su ambición los despojaba de su estabilidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la noche del evento llegó, y la respiración de Sofía se hacía cada vez más irregular. La sala se llenaba de miradas escrutadoras, como si cada una de ellas esperara que ella revelara algo extraordinario. Ella quería hablar, contar su historia. Pero la angustia la mantenía en silencio. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el escenario, la figura del jefe millonario se alzaba entre la multitud. Él tomó la palabra, y las esperanzas de Sofía se encadenaban a un destino incierto. Sus palabras resonaban en su mente, y antes de que pudiera frenar el torrente de emociones, él mostró su pintura, transformando la atención del público en una ola de sorpresa. En ese instante, todo se detuvo, el reloj pareció congelarse. La sala estaba enmudecida. Sofía enfrentaba un dilema inminente, contaría su historia y se abriría al mundo, arriesgando el equilibrio de su vida familiar, o se retraería y mantendría intacto el lazo con quienes la amaban. Su corazón latía descontrolado,
y ella sabía que el futuro que deseaba podría llevarla por un camino oscuro, uno del que no había retorno. Y así, el capítulo se cerraba en medio de un silencio abrumador, donde el eco de sus propios miedos la sumía en la incertidumbre. La presión en el aire era palpable. Las luces del escenario iluminaban un rincón del mundo donde Sofía nunca había imaginado estar. La gente la miraba, un mar de ojos expectantes, y ella, en medio de ese torbellino de emociones, se sumía en su propio caos mental. Su mundo familiar, la estabilidad que había luchado por construir, se tambaleaba al borde de una decisión. Podía casi escuchar el murmullo de su propia voz interior, cuestionándose si lo que deseaba valía el riesgo. No obstante, el protagonismo de su arte ya había comenzado. La pintura en manos del millonario instauró un nuevo capítulo en su vida, desatando una conexión que superaba lo material. Sofía se dio cuenta de que su creatividad desbordaba, y esa pintura, esa pequeña chispa en la penumbra de su existencia, había capturado más que una simple imagen. Había congelado un momento de verdad, una visión que podría reclamarse como suya. Pero la balanza de la vida, que sostenía sus roles como madre y esposa, se inclinaba nuevamente. Mientras el millonario hablaba sobre la obra, ella reflexionaba en silencio. Cada palabra que él pronunciaba parecía arrojar luz sobre su propia historia sin que ella fuera capaz de compartirla. Tal vez esa era la esencia del artista, transformarse en un nexo entre sus vivencias y el universo. Pero, ¿y si su historia se perdía en el miedo al rechazo? El eco de los aplausos que resonaban ya no motivaba alegría, sino un sentido de desasosiego. Sofía deseaba abrirse, pero el temor de ser descubierta la mantenía cautiva. Su mente embotada de dudas se enfocó en el rostro de su familia. Imaginó a su pareja, con quien había construido un hogar de amor y sacrificios, y a sus hijos, quienes tenían grandes expectativas sobre lo que deberían ser y hacer. A medida que su jefe detallaba la historia detrás de la pintura, la necesidad de ser escuchada se convirtió en una apremiante necesidad. Podía visualizar cómo sus palabras podrían resonar en los corazones de aquellos que la rodeaban, iniciando un diálogo que la liberara del estigma de ser la limpiadora. Decidida a enfrentar esa represión, comenzó a articular un discurso en su mente. Tenía esa narrativa única, ese viaje de superación personal, pero no podía ignorar el peligro de desestabilizar el amor en su hogar. En ese universo competitivo y superficial, era la lucha por la autenticidad lo que la hacía sentir viva. Y ese deseo de autenticidad la obligaba a cuestionar su valor, su decisión de compartir su arte. De repente, la mirada del millonario se cruzó con la suya, y ella sintió un momento de comunión. Él, representante de todo lo que había soñado, la alentó a dejar atrás sus miedos. Había llegado la hora de transformar su angustia en coraje. Sofía luchó internamente con la idea de criticar su propia voz por miedo a lo que otros pudieran pensar o a cómo su verdad podría alterar el equilibrio en su familia. ¿Sería capaz de asumir el riesgo si eso significaba ir en búsqueda de su propósito? Cuando su jefe terminó de hablar, la sala estalló en aplausos, pero el sonido se desvaneció para Sofía. La decisión que enfrentaba ahora no era solo práctica sino profundamente personal. La salida del silencio la confrontaba con la cruda realidad de su entorno. Y, en ese instante, se dio cuenta de que cada latido de su corazón la empujaba a seguir. Antes de que pudiera tomar aliento, sintió que el momento se volvía irremediablemente inminente. La pregunta latente en su mente resonaba: ¿podría aceptar el desafío de ser quien realmente era, aun a riesgo de perder su zona de confort? El silencio acechaba nuevamente, y cuando la miró el millonario, sus ojos parecían decir: es tu turno. El verdadero desafío no era mantenerse en un camino seguro, sino descubrir la fuerza que jamás supo que tenía. Con claridad repentina, comprendió que no solo estaba pintando un cuadro, estaba matizando su destino. Pero antes de actuar, los ecos de su vida privada nuevamente la envolvieron, creando incertidumbre. Se dio cuenta de que cada acción tendría su repercusión,
y la pregunta que ya sabía que debía confrontarse encarnó con fuerza: ¿quién sería ella realmente, al margen de lo que los demás esperaban? Con ese dilema en su mente, quedó fija en el límite del escenario, confrontando la verdad cruda de su deseo de expresarse libremente, y el peso de su familia la seguía entre las sombras de sus pensamientos. La escena estaba lista para un desenlace inesperado. El mundo parecía haberse detenido en el momento en que sus ojos encontraron los del millonario. Aquella conexión instantánea con un hombre que personificaba todas sus aspiraciones parecía ser un reflejo distorsionado de sus dudas. Sofía sintió la necesidad de un cambio, un grito ahogado en su interior que pronto se convertiría en un acto audaz. La iluminación del escenario parecía aumentar su pulso, un recordatorio constante de que, aunque se encontraba rodeada de desconocidos, había llegado al límite de una nueva realidad. En la sala, los murmullos de admiración por la obra se tornaron un eco distante. Mientras el millonario sonreía con complicidad, Sofía sintió que la balanza de su historia personal estaba a punto de inclinarse. Su mente giraba en torno a la idea de pasar de ser solo una limpiadora a convertirse en la artista que había nacido para ser. Era una lucha por el reconocimiento que merecía, pero también una batalla contra sus propios demonios internos. Con esa imagen de madre y esposa avalando su esfuerzo, el silencio se hizo más profundo, y en él, Sofía encontró fuerza. Cada mirada se centraba en ella, cada susurro se convertía en la música de su valentía. El momento había llegado, y a pesar de los nudos en su estómago, la urgencia de ser escuchada superó su miedo. La inspiración surgió de la necesidad de confrontar esas expectativas ajenas que la mantenían prisionera. Tal vez era tiempo de ser su propio referente. Con un paso decidido, Sofía rompió el silencio. La voz que emergió no era la de una limpiadora, sino la de una artista que había encontrado su camino. Comenzó a compartir su historia, cada palabra resonando con autenticidad. Habló de los desafíos que había enfrentado, del camino que la había llevado a ese momento. Su relato abarcaba la lucha diaria, las pequeñas victorias que habían forjado su identidad, y cómo el arte era su salvación. Las historias de cada golpe se tornaban en colores vibrantes que iluminaban su pintura. Mientras su relato fluía, la tensión en la sala se transformó en atención cautivada. Se dieron cuenta de que no solo estaban admirando una obra, estaban conociendo a la mujer que la había creado. Incluso el millonario, preocupado por su propia imagen pública, parecía sorprendido por la transformación en la que se veía involucrado. La vida de Sofía emanaba un aire de revelación que la hacía resplandecer. Sin embargo, en medio de su fervor, la sombra de la responsabilidad familiar aún acechaba. En su corazón, sabía que debía tomar en cuenta lo que su familia pudiera pensar, cómo sus decisiones impactarían sus vidas. Aunque se sentía libre sobre el escenario, el peso de sus seres queridos seguía presente. La posibilidad de que su decisión pudiera provocar fricción en su hogar era un riesgo que no podía ignorar. Cuando finalizó su discurso, la sala volvió a cobrar vida, pero no con aplausos. Había un silencio pesado, una absorción de la verdad expuesta, como si cada espectador añadiera una nueva capa de audacia a su narrativa. Sofía, sintiendo que el aire ya no pesaba, miró hacia el millonario, ahora cuestionándose si su declaración la había acercado más a su sueño o la había empujado al abismo. Con el rostro encendido de emociones encontradas, se preguntó, ¿había hecho la elección correcta, o esta liberación sería solo un eco temporal en su vida? En su interior, la pregunta persistía, una voz que desafiaba su valentía. ¿Podría su nueva revelación ser la clave para sus sueños, o sería la chispa que encendería la controversia en su hogar? Mientras los murmullos comenzaban a fluir de nuevo, Sofía sintió que la noche apenas estaba comenzando. ¿Significaba esto que se enfrentaría no solo al mundo exterior, sino también a los conflictos internos que había dejado latentes? La tensión era innegable, y con la mirada firme, se preparó para recibir el juicio que vendría, sabiendo que su camino estaba recién trazado, lleno de incertidumbre y posibilidades.
Las luces brillaron más intensamente, reflejando su determinación, mientras comenzaba a entrever el siguiente desafío en su viaje personal. El murmullo de la sala comenzó a filtrarse nuevamente en la mente de Sofía como un río de comentarios entrecortados. La expectación que había creado al compartir su historia parecía haberse transformado en una corriente de incertidumbre, y eso la inquietaba. Se sintió un tanto desnuda ante aquel público que, aunque le había prestado atención, ahora parecía dividirse entre el asombro y la crítica silenciosa. En la esquina más alejada, la imagen de su familia comenzó a cobrar vida. Su esposo, con su mirada cansada, la había instado a mantener los pies en la tierra, a no perderse en sueños de grandeza. Sus hijos, siempre la luz de su vida, eran también un recordatorio constante de sus responsabilidades. Sofía intentó reprimir la sombra de la duda que intentaba arruinar su momento. Se enfrentó a sí misma y decidió que debía canalizar esa angustia en fuerzas creativas, en arte. Un impulso la llevó a buscar la mirada del millonario. Sus ojos, que le habían transmitido esa chispa de esperanza, ahora llevaban un matiz de evaluación. Era como si él también estuviera en una encrucijada, atrapado entre el deber de su estatus y la admiración por la autenticidad que ella había mostrado. Sofía se preguntó si hubiera alguna posibilidad de que su historia le resonara, de que él viera en ella una chispa de la visión que necesitaba para dar un paso hacia adelante en su propio camino. Cuando la conversación comenzó a girar nuevamente, un nuevo impulso le atravesó el pecho, la necesidad de actuar. Se dirigió a la parte posterior de la sala donde estaban algunos de los cuadros que había presentado. Había dedicado centenas de horas a cada uno, y cada trazo contenía una parte de sí misma. Una idea surgió con claridad: si podría exhibir su trabajo de manera más amplia, podría extender su mensaje, unir sus mundos de madre, artista y mujer. Mientras sus pensamientos se revolvían, revisó su exposición. Este podría ser el camino, murmuró para sí misma, contemplando la idea de crear un programa que permita a otros, como ella, mostrar su arte y contar sus historias. Un proyecto que podía tocar vidas, que a su vez podría incluso atraer la atención de ese millonario. No de una manera oportunista, sino como una manera de ser parte de algo más grande, algo que ayudara a otros artistas a sentirse vistos y valorados. Sin embargo, el miedo volvió a asomar. ¿Podría realmente lanzar una iniciativa así? ¿Qué pasaría si fracasaba? Eso podría implicar no solo el desmoronamiento de su imagen profesional emergente, sino también una nueva carga para su familia. Sofía sintió el peso de la duda nuevamente, pero esta vez decidida a luchar contra su propia voz interna que la desalentaba. Con un respingo, dejó el espacio donde se encontraban las pinturas y se acercó a los asistentes con una renovada determinación. Me gustaría invitar a todos a considerar la posibilidad de un vínculo mayor, comenzó. El eco de su voz resonó incluso más fuerte, a medida que se arriesgaba a articular su nueva visión ante ellos. Las palabras fluyeron desde lo más profundo, cada oración era un puente no solo hacia ellos, sino hacia su propia identidad que había estado oculta por mucho tiempo, pero en un instante, justo cuando la sal dejó de ser un entorno esperanzador y se volvió un punto de referencia de sus temores, Sofía sintió una mano en el hombro. El millonario había decidido unirse a ella. Su presencia era un peso tangible, un eco de sus propios pensamientos que lo obligaban a confrontar su imagen pública y privada. Su rostro albergaba la duda, pero también la curiosidad, y en sus ojos había una chispa de reconocimiento. ¿Te gustaría unirte a mí en esta nueva aventura?, preguntó Sofía, una mezcla de audacia y vulnerabilidad en su voz. El silencio que siguió era abrumador, y el mundo que había empezado a vislumbrarse se detuvo de nuevo, mientras Sofía esperaba su respuesta. ¿Sería el impulso que necesitaba, o el principio de una nueva serie de desafíos? La tensión en el aire era densa, y con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que su vida estaba en un camino en el que las decisiones alternarían entre el miedo y la valentía. La mano del millonario seguía sobre su hombro,
firme y clara. Sofía podía sentir cómo la expectativa de los demás se concentraba en ese delicado instante, transformando la sala en una burbuja de silencio intacta. Era un momento potente, la encrucijada entre el miedo y la valentía frente a las miradas expectantes. Sofía se vio a sí misma en un breve destello, una artista, una madre, una mujer deseosa de cambiar su realidad. Finalmente, el millonario rompió el silencio. Me intriga tu idea, dijo con voz profunda, casi resonante. La autenticidad es escasa en nuestro mundo. ¿Cómo visualizas este proyecto? Una ráfaga de aliento se escapó de los labios de Sofía. Sin embargo, en su interior, el eco de la duda le susurraba al oído. Podía sentirse desbordando de emoción y temor a la vez. Imagino un espacio donde las historias se entrelazan con el arte, comenzó, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo frenético con el que el público intentaba sintonizar sus pensamientos. Un programa que invite a aquellos cuyas voces han sido silenciadas a compartir su viaje a través de la creatividad. Un lugar donde el arte no sea solo un producto, sino un espejo de experiencias, emociones y resiliencia. Mientras hablaba, Sofía se sentía más fuerte, como si cada palabra construyera cimientos sólidos bajo sus pies. Sus dudas comenzaron a disiparse. La idea de dar voz a otros la entusiasmaba, la llenaba de un propósito renovado. Pero sabía que la conversación también debía ser práctica, no solo idealista. Necesitaría apoyo para la logística, el financiamiento para todo. El millonario asintió lentamente, su interés visible. Podría ayudarte a establecerlo, pero antes, necesitamos asegurarnos de su viabilidad. ¿Tienes un plan? Algo en lo que podamos trabajar juntos. Sofía sintió que el cielo comenzaba a despejarse. Sí, tengo algunas ideas. Pero, necesitaré tiempo para desarrollarlas y la valentía para enfrentarlo. Estaba maravillada al darse cuenta de que no solo hablaba de su propuesta, sino también de sus miedos, de la incertidumbre que la había seguido como una sombra durante tanto tiempo. Entonces, planifiquemos, sugirió él, su rostro revelando un destello de emoción. Voy a apoyarte para hacerlo realidad, pero deberás enfrentar esos miedos. Ahí es donde realmente empieza tu transformación. Las palabras del millonario resonaron en su mente, como un mantra de empoderamiento personal. Era la verdad a la que se había negado a enfrentar. El cambio personal no solo depende de las circunstancias, sino de cómo se elige actuar frente a ellas. Un recorrido que iba más allá del arte, hacia una profundización en el autoconocimiento y la superación de los propios límites. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba y las posibilidades se expandían, los ecos de la crítica interna comenzaron a volver a asomarse. ¿Estaba realmente lista para llevar a cabo una idea que podría cambiar varias vidas, incluida la suya? La idea de ser responsable de otros, de sus expectativas y aspiraciones, despertó una nueva sensación de aprensión. La presión empezaba a sentirse en su pecho, cuando su mirada se encontró nuevamente con la del millonario, notó que su expresión había cambiado, ahora él también parecía estar lidiando con sus propios miedos. En cierta forma, se acabarían encontrando en esas dudas y esperanzas. Está bien. Sofía finalmente se decidió, sintiéndose eufórica pero también vulnerable. Voy a trabajar en un plan y me reuniré contigo en una semana. Pero necesito tu palabra de que no me dejarás caer si esto se complica. Una promesa inusual surgió entre ellos, acompañada de una mezcla de confianza y temor. El millonario extendió su mano, y mientras Sofía la estrechaba, sintió que su destino se sellaba de alguna manera, pero también que una nueva batalla comenzaba, la lucha por convertir el potencial en realidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Podría abrazar las oportunidades sin ceder a sus miedos? ¿Sería capaz de trascender las opiniones ajenas y construir su propio camino? La pregunta permanecía en el aire, y con cada latido de su corazón, Sofía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
¿Estaría dispuesta a enfrentar la dura verdad de sus inseguridades por el futuro que anhelaba? La respuesta no sería sencilla, pero el miedo ya no dictaría su camino. El día de la reunión se acercaba, y con él, la verdad inminente que tanto había evadido. ¿Sería capaz de asumir el peso de su ambición y transformar su arte en un faro de inspiración, no solo para sí misma, sino para aquellos que la rodeaban? Las luces del escenario central parecían brillar más intensamente, como presagiando el desafío y la revelación que aguardaban a la vuelta de la esquina. El silencio en la habitación era ensordecedor. A medida que Sofía regresaba a su hogar, cada paso la llevaba más allá de su zona de confort, adentrándola en un territorio de posibilidades. Desde que la idea de su proyecto había florecido, sus pensamientos giraban en torno a las acciones que debía tomar. ¿Podía hacer realidad lo que había ofrecido? La promesa de colaboración del millonario resonaba en su mente como un eco, llevándola hacia un desenlace incierto. Al llegar a casa, el ambiente le resultó familiar, casi acogedor. Su hijo, un niño de 6 años lleno de energía y curiosidad, la saludó con una sonrisa que instantáneamente iluminó el cansancio de su rostro. «Mamá, ¿puedes ayudarme con la tarea?». La mezcla de su vida personal y profesional parecía un reto titánico, pero era también un recordatorio constante de por qué luchaba. Mientras ayudaba a su hijo con los deberes, la conversación que había sostenido anteriormente se repetía en su mente. Sofía comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparada para afrontar las exigencias de su nueva misión. Había días en que desearía que la vida artística y la maternidad fueran caminos separados, pero sabía que unía ambas con amor y deseo de superación. Su hijo, de alguna manera, se había convertido en su primera fuente de inspiración. Al caer la noche, y después de haber leído un cuento para dormir, se acomodó en su escritorio. El destello de su computadora la invitaba a comenzar a plasmar sus ideas. Tenía que darle forma a su visión. Sofía se sentó con determinación, enfrentándose a la hoja en blanco que, irónicamente, representaba tanto su miedo como su potencial. A medida que escribía, sentía la presión brotar de su pecho. En cada palabra, cada frase, se liberaba una porción de su ansiedad. La idea del espacio creativo que había imaginado pronto cobraba vida en su mente. Transcurridas horas, el primer esquema fue trazado. Sofía se sorprendió al verse escribir de manera tan fluida, como si sus pensamientos fluyeran desde su interior, ansiosos por ser revelados. Cada oración añadía peso a sus intenciones. Sin embargo, no podía escapar de las dudas que volvían a surgir. ¿Realmente será útil? ¿Quién apoyará esto? ¿Tendré suficiente capacidad para llevarlo a cabo? Las preguntas la acuciaban. En un intento de calmar la tormenta interna, se trató de recordar el anhelo que había sentido al imaginar su proyecto. Compartir historias, inspirar a otros y crear un lugar donde las voces marginadas pudieran ser escuchadas y valoradas, todo eso valía la pena. Así, decidió que no permitiría que la duda la detuviera. Necesitaba confianza, no solo en su visión, sino también en su capacidad de liderar. Buscó ejemplos de personas que habían vencido adversidades, destacados artistas que habían transformado sus realidades. Mientras exploraba cada historia, se dio cuenta de que el miedo es algo universal, y aquellos que habían triunfado no habían estado exentos de él, sino que lo habían utilizado como combustible para su avance. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una nueva urgencia se apoderó de ella. Sofía había trazado un plan inicial, pero también empezó a sentir la necesidad de confrontar su dilema interno. La idea de que otros contaran su historia la llenaba de entusiasmo, pero la presión de ser la voz principal la amenazaba. ¿Sería capaz de soportar la carga de las expectativas? Con el corazón acelerado, se puso de pie y, mirando por la ventana, contempló las luces titilantes de la ciudad. Era un recordatorio de que, aunque pudiera sentirse pequeña en el vasto mar de posibilidades, la grandeza comienza en aquello que no tememos compartir. Despertando con el primer rayo del sol, Sofía sabía que el tiempo se estaba agotando.
Su reunión formaba parte de la cuenta atrás. Cargada de determinación, un nuevo propósito se encendía en su interior. No solo quería ser la fundadora de un proyecto, quería ser la embajadora de su propia historia. El día de la reunión estaba a la vista, y con cada momento que pasaba, la esfera de su transformación se expandía. Cuando finalmente se encontró frente a su computadora, una pregunta surgió con claridad deslumbrante: ¿qué pasaría si comenzara a compartir mi historia junto con la de los demás? La fusión de su viaje personal y profesional podría no solo inspirar, sino también hacer que su visión cobrara vida en una forma aún más poderosa. Así, Sofía se preparó para tomar la decisión que cambiaría el curso de su vida, mientras una nueva inquietud brotaba: ¿qué sucedería si su propia historia, tan íntima y vulnerable, se convirtiera en el hilo conductor que uniera a todos aquellos que anhelan ser escuchados? La respuesta frente a su espejo la aguardaba en el horizonte. La mañana de la reunión llegó rodeada de un aura de nerviosismo y expectativa. Sofía se despertó antes de que el sol pudiera asomarse por completo, y la quietud del hogar le ofrecía un momento de reflexión. Se sentó en la mesa de la cocina, la taza de café humeante en sus manos, y comenzó a contemplar su camino. Una mezcla de dudas y determinación la mantenía alerta. Tenía que reconocer que su papel como madre no solo la impulsaba a ser mejor profesional, sino que también le otorgaba una perspectiva única. Quería demostrarle a su hijo que la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él. Recordó su infancia, como las historias que le contaban la habían llevado a creer en los sueños. Ahora era su turno de encender esa llama en otros, pero que si el fuego se extinguía antes de comenzar, al bajar a su estudio, el lugar donde empezaría a dar forma a su proyecto, observó cada rincón como si fueran los elementos de un rompecabezas en espera de ser ensamblados. La mesa, con papeles y bocetos esparcidos, le ofrecía un reflejo de su mente caótica. Necesitaba claridad. Revisó los conceptos que había esbozado y entrelazó pensamientos. Ya no podría presentar simplemente una idea, tenía que demostrar su compromiso, su pasión. En su mente, el eco del millonario no solo era una voz de apoyo. Representaba la crítica más feroz y la posibilidad de fracaso. Su llegada al lugar proyectaba una imagen de éxito que podría oscurecer sus propias inseguridades. Cada vez que pensaba en la reunión, sentía que su corazón latía más rápido, lo que la impulsaba también a concentrarse. Comprendió que transformaría ese miedo en los cimientos de su propuesta. Finalmente, a medida que se aproxime a la hora fijada, se arregló con detalle. La elección de su atuendo no fue trivial, sino una declaración de intenciones. Vestirse de manera adecuada significaba que estaba lista para ser vista, escuchada y, sobre todo, creída. Cada prenda se convirtió en una armadura que la protegería, aunque en la profundidad de su ser, sabía que su verdadero poder radicaba en su autenticidad. Al llegar a la oficina del millonario, el ambiente era diferente a lo que imaginaba. La grandeza de los espacios, las vitrinas llenas de premios, y el murmullo de los empleados le recordaron que estaba en su terreno, un rincón donde otros como ella habían sido elogiados, pero también juzgados. Sin embargo, no podía dejar que eso la intimidara. Su viaje era único, trasladarse desde el silencio de su hogar hasta este punto era en sí un acto de bravura. Primero hizo una pausa frente a la recepción, respirando hondo para calmar la inquietud que la estremecía. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, un asistente la condujo hasta la sala de reuniones. Al entrar, la mirada del millonario la atravesó. Era un ser impresionante, no solo por su presencia, sino por la forma en que irradiaba autoridad. Sofía sintió un escalofrío, pero lo transformó en determinación. Con la presentación preparada frente a ella, fue consciente del peso de las palabras que estaba a punto de compartir. Había llegado el momento de desnudarse emocionalmente, pero también de mostrar su capacidad de liderazgo, su profundo deseo de ser la voz de los que habían sido acallados. Al abrir la boca,
Cada sílaba cargaba su historia y su misión, una mezcla de vulnerable y poderosa. Mientras sus ideas comenzaron a fluir, su mente se enfocó en un objetivo que apenas había empezado a definir en su ser, pero que se sentía profundamente arraigado. ¿Podía realmente inspirar a otros a romper sus propias cadenas? Esa pregunta, aunque inquietante, era el núcleo de lo que defendía. La pequeña voz en su interior le decía que esta era su oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de otros. No obstante, mientras ella continuaba su exposición, una nueva preocupación apareció entre sus pensamientos. ¿Qué sucedería si su historia no resonaba con él? Justo cuando esa duda comenzaba a germinar, se dio cuenta de que había algo más grande en juego. Estaba en el umbral de una revelación personal que podría llevarla a un nuevo horizonte. ¿Qué haría si, frente a sus miedos, se atreviera a revelar no solo su historia, sino también la vulnerabilidad de otras personas? La posibilidad de unir sus narrativas se convirtió en un faro de esperanza, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre la sala. Mientras finalizaba su presentación, el silencio que siguió fue abrumador. Entre la expectativa y la presión del momento, se preguntaba, ¿era suficiente para transformar ese silencio en algo sorprendente? Sofía permaneció al borde de su asiento, sintiendo como el ambiente se volvía pesado ante el silencio que siguió a su presentación. Los ojos del millonario la observaban, su expresión inscrita en un asombro difícil de descifrar. En su mente, la batalla de emociones se intensificaba. ¿Había compartido suficiente de sí misma para conectar con él? Cada segundo que pasaba sin que él dijera una palabra intensificaba la presión en su pecho. Decidida a romper el silencio, tomó una respiración profunda y sonrió. Sé que compartí mucho, pero todo ello proviene de un lugar profundo dentro de mí. La transformación no se produce de la noche a la mañana, es un viaje, y estoy dispuesta a liderar ese camino. Sus palabras, aunque firmes, temblaban como una hoja a merced del viento. El millonario inclinó ligeramente la cabeza, y su mirada se volvió penetrante. ¿Y si te digo que la pasión no siempre se traduce en éxito? Su voz, aunque baja, resonó como un tambor en la sala. Sofía sintió como si una corriente eléctrica corriera por su cuerpo. Esa afirmación la golpeó. Más que una crítica, era un desafío. Lo entendió, él quería que ella mostrara su fortaleza, que no fuera solo una voz quebrada por la inseguridad, sino una líder capaz de enfrentar las adversidades. Entiendo que el camino es difícil, respondió, manteniendo su mirada fija en él. He enfrentado mis propios fracasos. Lo que llevo dentro me ha empujado a seguir adelante, a plantear preguntas. Y entre esas preguntas hay una que realmente me define, que nos impide alcanzar nuestro potencial completo. En su interior, la determinación crecía. Comprendió que ese era el núcleo de su propuesta, la esencia que podría inspirar a otros. El millonario se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Sofía decidió aprovechar ese instante. No se trata solo de mí. Este proyecto es para todos los que han sentido que sus voces no tienen poder. Juntos, podemos crear un entorno donde la transformación sea posible, donde cada historia importe. Yo estoy aquí para hacerlo realidad. El ambiente comenzaba a cambiar. Una chispa de interés iluminó la mirada del millonario. Quería más de su narrativa, deseaba conocer cómo sus experiencias podían convertirse en un catalizador para otros. Sofía percibió un rayo de esperanza surgiendo de la penumbra, podía ser parte de algo significativo. Pero pronto, otra sombra de inquietud cruzó su mente. ¿Qué pasaría si el éxito no solo dependía de su pasión y habilidad de conectar con el millonario, sino de que se atreva a dividirse aún más en el proceso? Hombre de negocios por excelencia, él podría ver una debilidad en la forma en que se proyectaba emocionalmente. En realidad, ¿podía seguir adelante sin perder partes de sí misma en el camino? El millonario finalmente habló. Si realmente crees en esta visión, deberías estar lista para probarla.
Y eso puede significar hacer cambios radicales sobre lo que estás dispuesta a dar. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su columna. La veracidad de su mensaje debía equivaler a la disposición de sacrificar su comodidad por algo mayor. Comprendió que era hora de fortalecer su compromiso, pero también de cuestionar qué tanto estaba dispuesta a arriesgar. Sobre la mesa, la presentación quedó atrás. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Se encontraba en un precipicio, el instante decisivo de renegociar su futuro. Con una voz que resonaba en su núcleo, declaró: estoy lista para hacer lo que sea necesario. No soy solo una mujer que busca una oportunidad, soy una madre que desea construir un mundo donde todos tengan la oportunidad de brillar, sin importar el peso de sus historias. La respuesta del millonario fue aún más impenetrable. Sofía sintió que debía prepararse para la reacción que vendría, esa incógnita que podría elevarla o hacerla caer. El silencio regresó, esta vez lleno de inquietud. ¿Realmente tendría el valor de dar el siguiente paso, uno que cambiaría su vida para siempre? Y en ese momento crítico, una nueva pregunta se planteó en su mente: ¿podría ella arriesgarse a ser vulnerable en un mundo que podría no estar dispuesto a recibirla? Su corazón latía con fuerza, mientras la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en un único hilo de posibilidad. La próxima decisión que tomaría podría cambiar la narrativa de su vida. El silencio se volvió casi ensordecedor. Sofía sentía que cada latido de su corazón marcaba el tempo de una espera angustiosa, como si el aire mismo se estuviera volviendo denso y pesado. Había una línea casi tangible entre ellos, y ella sabía que cruzarla requeriría más que simples palabras. El millonario había plantado una semilla de duda, y esa duda ahora reverberaba en su mente. ¿Qué cambios radicales realmente implicarían su compromiso? La idea de conformar su vida en torno a un sueño que no solo era propio, sino compartido por otros, despertaba tanto adrenalina como miedo. Sofía se encontró en un juego mental, sopesando si su deseo de ser voz para los que no la tenían era suficiente para arriesgar su seguridad. Mientras su mirada permanecía fija en el millonario, recordó las ocasiones en las que había eludido desafíos porque creía que no era lo suficientemente buena. Esta vez, sin embargo, sentía que ya no podía permitir que la inseguridad dictara su destino. Sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios para dimensionar su autenticidad. Como una respuesta a su propia reflexión, se enderezó en su silla, reforzando la postura de quien ha tomado una decisión. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo, proclamó con una firmeza inesperada. Si eso significa dejar atrás partes de mí que ya no me sirven, que así sea. Mi voz, mi propósito, están más allá de mis temores. El millonario arqueó una ceja, su curiosidad evidente. Eso es un comienzo. Pero transformar esa voz en algo que resuene en los demás, en que ellos la escuchen y la sientan, no es sencillo. Necesitarás profundizar en ti misma, desenterrar más de lo que existe detrás de la superficie. Sofía sintió un escalofrío en su piel. La vulnerabilidad era un concepto aterrador, lleno de posibilidades, y, sin embargo, le resultaba cada vez más claro que ese era el camino que quería tomar. La oportunidad de mostrar su verdadero yo podía ser el catalizador no solo para su propio desarrollo, sino para aquellos que anhelaban lo mismo. Sin embargo, una sombra de duda volvió a deslizarse sobre sus pensamientos. ¿Y si su vulnerabilidad se volvía su mayor debilidad? La voz de la autocrítica resonaba de nuevo, presionando sobre su mente, sugiriendo que en un mundo competitivo, mostrar debilidades podría traer consecuencias devastadoras. Y si fracasaba, a medida que estas ideas giraban en su mente como un remolino, Sofía comprendió que esas preguntas formaban parte de su viaje, de su proceso de transformación. Se dio cuenta de que tenía la opción de ver la vulnerabilidad no como un defecto, sino como una fortaleza, y que la conexión auténtica con los demás se cimentaba justamente en compartir esos aspectos más íntimos. Soy más que mi historia, soy la fuerza que ha surgido de ella.
Estoy aquí para encender las voces que esperan ser escuchadas. Con cada palabra que pronunciaba, un nuevo sentido de claridad emergía. Se sentía más capacitada, más centrada, entendiendo que la preparación para lo que vendría no dependía solo de atacar las dudas, sino también de alimentar la confianza. Al mismo tiempo, la mirada del millonario se mantenía fija en ella, como si tratara de descifrar qué había detrás de ese nuevo ímpetu. Miras al futuro con determinación, dijo finalmente. Pero recuerda que incluso las visiones más grandiosas requieren espacio para concretarse. ¿Cuál es tu siguiente paso? Sofía sintió que el tiempo se había congelado ante su pregunta. Esa línea de interrogación se extendía más allá del presente, desafiándola a formular su propio futuro. ¿Qué plan tenía ella para dar vida a esa visión que ahora ardía dentro de su ser? La chispa de su compromiso era poderosa, pero sin un plan conciso, podría ser solo un fuego de artificio. Al abrirse las compuertas de su mente, una estrategia comenzó a tomar forma. Pero había un detalle que la inquietaba profundamente: ¿sería capaz de hacerlo por sí misma o tendría que buscar apoyo? Justo cuando comenzaba a idear su próximo paso, se dio cuenta de que la respuesta podía estar más cerca de lo que pensaba. Con determinación renovada y un susurro de incertidumbre, reiteró: estoy dispuesta a todo. Será un camino complicado, pero lo recorreré con autenticidad y propósito. No me detendré ante el miedo. Estoy lista para ahondar en mí misma y descubrir lo que realmente deseo. El millonario sonrió en respuesta, pero la complejidad de su mirada revelaba que el desafío apenas comenzaba. Sofía sintió una mezcla de esperanza e intriga. Aquel diálogo era el inicio de algo mayor, un recorrido que podía cambiar su vida y la de miles de personas. Mientras su mente comenzaba a formular nuevas ideas, una pequeña voz interna emergió, cuestionando la verdadera profundidad de su compromiso. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para desterrar sus dudas y abrazar un futuro que no solo dependiera de ella, sino de todos los que necesitaban este cambio? El eco de sus preguntas reverberaba en la habitación y Sofía supo que esta era solo la primera etapa de su transformación. Mientras se preparaba para tomar el siguiente paso, se preguntó si, además de lo personal, habría algo más en juego que desafiara su capacidad de liderar. Con este nuevo dilema en mente, Sofía dio un paso hacia adelante en su viaje, sintiendo que el futuro apenas comenzaba a revelarse. El ruido del mundo exterior se desdibujaba mientras se adentraba en la búsqueda de respuestas, preparándose para descubrir no solo su verdadero propósito, sino también los secretos que yacían dormidos dentro de ella. La sala donde se había llevado a cabo aquella reunión se había transformado en el escenario de su propia resurrección. Sofía respiró hondo mientras el millonario la miraba con una mezcla de expectativa y curiosidad. No era simplemente la artista que deseaba ser, ahora se sentía una fuerza creadora dispuesta a desafiar el status quo. Había decidido que su voz no solo sería un eco en la inmensidad del arte, sino un faro de esperanza. La mirada del millonario seguía fija en ella, y nuevamente percibió una chispa de entendimiento. Habían compartido un momento crucial, ella estaba dispuesta a dar el siguiente paso hacia el futuro que tanto anhelaba. A lo largo de los días que siguieron a aquella reunión, Sofía se sumergió en la elaboración de su plan. Cada detalle del proyecto que había comenzó a tomar forma, pero lo hizo con un enfoque renovado. Quería que su iniciativa reivindicara la voz de aquellos que, como ella, habían sido silenciados por la vida. Las horas se convertían en días de trabajo arduo, con cada trazo de lápiz y cada anotación impulsadas por esa pasión renovada. No solo esbozaba ideas, estaba construyendo un puente entre el arte y la vida cotidiana de personas cuyos sueños habían sido relegados a un segundo plano. Con cada boceto, sentía que sus inseguridades se disolvían y el proyecto cobraba vida en sus manos. Y mientras daba forma a su propuesta, la validación del millonario se convirtió en una fuente de inspiración.
Sus conversaciones se volvieron más frecuentes, donde discutían aspectos logísticos, financiamiento y la forma de potenciar el impacto del programa. El día del lanzamiento llegó, y la energía en el aire era electrizante. Había preparado una presentación que no solo reflejaba su visión, sino su historia. Mientras se disponía a compartir su proyecto con las personas a quienes había invitado, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era emoción. El auditorio se llenó de rostros diversos, todos ellos dispuestos a escuchar y participar en una experiencia que prometía superar las expectativas. Cuando finalmente se puso de pie frente a ellos, no se sintió pequeña ni insignificante, sino parte de algo monumental. Comenzó a hablar desde su corazón, tejiendo su relato personal con el mensaje de común unión. Había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Cada palabra resonaba como un eco de su deseo genuino de conectar. Describió el programa como un espacio donde el arte y las historias de vida se entrelazaban, donde cada voz importaba y cada experiencia podía ser libremente expresada. La audiencia estaba cautivada, los murmullos de atención llenaban la habitación. Cuando terminó, los aplausos resonaron como una melodía de validación. El millonario, ahora su aliado, se puso de pie junto a ella, reafirmando su apoyo público. Los organismos de prensa comenzaron a cubrir la iniciativa, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos. Su proyecto no solo había cobrado vida, sino que había alcanzado la influencia que había imaginado. Con cada actividad organizada, Sofía observaba cómo aquellos artistas emergentes, que antes sentían que sus historias no contaban, comenzaban a florecer. Las exposiciones, talleres y foros se convirtieron en un hervidero de creatividad que resonaba más allá de las paredes. Su sueño se había transformado en tangible, y cada pequeño triunfo la llenaba de una satisfacción profunda que no había experimentado antes. Recordó el miedo que la había mantenido cautiva por tanto tiempo, pero ahora era solo un eco lejano. Sabía que había logrado enfrentar y superar cada desafío que el camino había presentado. Se dio cuenta de que su transformación no solo la había llevado a convertirse en una artista aclamada, sino en una líder que empoderaba a otros. La noche de su primera exposición colectiva, su corazón latía con orgullo. Observó los cuadros de sus compañeros, las historias de tantos entrelazadas en un solo lugar. Con su familia en primera fila, sintió un profundo sentido de pertenencia y conexión. En ese momento, una sonrisa se dibujó en su rostro. No solo había conquistado sus temores, sino que había construido un futuro acerca de su historia, sobre el arte y sobre la valentía. Al final de la noche, el millonario se acercó a ella y le dijo: «Has florecido en un bello roble, Sofía. No solo has demostrado que puedes transformar tu sueño en realidad, sino que también has iluminado el camino para otros». Con lágrimas de alegría en sus ojos, ella supo que su recorrido estaba en la dirección correcta. No solo había demostrado su valía, sino que había ampliado su horizonte y el de otros que, como ella, siempre habían anhelado ser escuchados. Su viaje de autodescubrimiento había sido desafiante, pero era el precio que había estado dispuesta a pagar por la libertad de ser quien realmente era, y así, Sofía dio un paso hacia un futuro brillante, donde la creatividad y la autenticidad siempre tendrían un lugar en su vida, convirtiéndose en una influyente voz de cambio. Había encontrado su lugar y, finalmente, se sentía completa. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.